en la realidad también. Así es que no estamos en ningún lado diferente. Además es un país donde se ha hecho el video y es exactamente como con todos los problemas los que tenemos los bolivianos también, pues, ¿no? Pero bueno, no vamos a decir problemas porque si no nos vamos a andar quejando de todo. Pero es el ambiente similar y hay que aprender cómo se hace en niños la evaluación nutricional, ¿ya? El crecimiento es un proceso dinámico que se inicia desde el momento de la concepción hasta completada la pubertad. Su evaluación es imprescindible para determinar su normalidad o posibles desviaciones. La antropometría es el método más sencillo para evaluar el crecimiento y el estado nutricional de niños y adolescentes. Se realiza a través de medidas de dimensión y composición corporal. El peso, la talla, la circunferencia media del brazo izquierdo, la circunferencia cefálica, los pliegues cutáneos y la circunferencia de la cintura son algunas de las medidas corporales básicas a examinar. La técnica de medición se realizará de forma adecuada para evitar errores. Los datos obtenidos se ubican y comparan en las tablas o gráficas de valores de referencia para la población. Combinando los indicadores de dimensión y composición corporal y tomando en cuenta los puntos de corte o valores límites ya establecidos, se obtiene un diagnóstico nutricional antropométrico con el cual el profesional de la salud orientará sus acciones preventivas o curativas. Los instrumentos para hacer las mediciones son la balanza, el tallímetro, el infantómetro, el estadiómetro, la cinta métrica y el calibrador de pliegues. El peso. ¿Cómo se determina el peso? La balanza es el instrumento para pesar al niño. En el menor de 2 años, en la balanza pediátrica, y en el mayor de 2 años, en la balanza de pie. Antes de iniciar la técnica del pesaje, es necesario verificar la calibración de la balanza. Para ello debe comprobarse que el fiel de la balanza permanezca en el centro cuando el indicador de peso se coloca en 0. Si la balanza no está calibrada, debe ajustarse el tornillo calibrador hasta que el fiel quede en el centro. Los niños de 2 años se pesan desnudos y sin pañal, colocándolo en el centro de la balanza pediátrica en la que el valor mínimo de medición, cada raya de la escala, es de 20 gramos. Por ello, la lectura es más precisa y se registra, por ejemplo, 9,620 kilogramos, que corresponde a 9 kilogramos con 620 gramos. Si no se dispone de balanza pediátrica, puede ser pesado en brazos de una persona previamente pesada y por diferencia se calcula el peso del niño, teniendo mucho cuidado en la operación de resta para evitar errores. Los mayores de 2 años se pesan con ropa interior y sin zapatos ni medias. Se colocan de pie en el centro de la balanza, evitando en lo posible que se muevan. Verificar que esté apoyado en ambos pies. Se recomienda pesar a los niños en el transcurso de la mañana, antes de ingerir alimentos y después de haber orinado. El peso debe anotarse en kilogramos y gramos. Se anotará, por ejemplo, 12,6 kilogramos, que corresponde a 12 kilogramos con 600 gramos. La talla. ¿Cómo se determina la talla? El instrumento más utilizado para determinar la talla es, en el menor de 2 años, el infantómetro, incorporado a la balanza pediátrica, y en el mayor de 2 años, el tallímetro, incorporado a la balanza de pie. Si se requiere mayor exactitud de la talla, puede usarse el estadiómetro como instrumento más preciso. Los niños menores de 2 años se colocarán acostados boca arriba, sin medias, en el colchón de la balanza pediátrica. La medición debe ser realizada por 2 personas. Una sostendrá la cabeza del niño ejerciendo ligera presión para que el vértice del cráneo quede en contacto con el infantómetro, de manera que el plano de Frankfurt, línea imaginaria desde el extremo inferior de la órbita hasta el borde superior del conducto auditivo externo, quede perpendicular a la mesa.
La otra persona colocará su mano izquierda sobre las rodillas del niño para evitar que flexione la pierna y con la mano derecha deslizará el pedal del infantómetro hasta hacer contacto firme con los talones del niño. Si no se dispone de un infantómetro, se puede medir al niño acostado sobre una mesa u otra superficie plana. Se utilizará una regla graduada extensible, procurando que el niño adopte la posición ya descrita. Se anotará el resultado en centímetros y milímetros. Por ejemplo, 75,5 centímetros, 75 centímetros con 5 milímetros. Los niños mayores de 2 años se colocarán de pie en la base del tallímetro sin zapatos ni medias, con la espalda recta y la cabeza erguida, de modo que el plano de Frankfurt ya descrito quede paralelo al piso o a la superficie del tallímetro, y se le pide relajar los hombros. Las nalgas y los hombros deben estar alineados. Los pies deben estar pegados al extremo posterior de la base o la pared. En niños pequeños es muy importante vigilar los pies, pues tienden a elevarse. Si el peinado dificulta la medición, es necesario modificarlo. Se anotará el resultado en centímetros y milímetros. Por ejemplo, 102,5 centímetros, 102 centímetros con 5 milímetros. Circunferencia del brazo izquierdo. ¿Cómo se determina la circunferencia del brazo izquierdo? El instrumento utilizado es la cinta métrica. La medición se realizará en el punto medio del brazo izquierdo. Se determinan las referencias anatómicas con el brazo izquierdo en flexión y ligeramente separado del cuerpo. En el hombro el acromio y en la punta inferior del codo el olecrano. Se identifica el punto medio y en ese lugar se pasará la cinta métrica. Se sostiene la cinta métrica con la mano izquierda. Con la mano derecha se toma el extremo libre de la cinta y la coloca alrededor del brazo extendido. Cruza la cinta de forma que esté bien adherida a la piel, cuidando de no apretar y que el cero quede frente a la vista del examinador. La circunferencia del brazo izquierdo permite identificar por sí sola problemas de malnutrición cuando no se dispone de la medida del peso y la talla. La anotación se hará en centímetros y milímetros. Ejemplo, 12,5 centímetros, 12 centímetros con 5 milímetros. Circunferencia cefálica. ¿Cómo se determina la circunferencia cefálica? El instrumento utilizado es la cinta métrica. Los puntos de referencia para esta medición son por delante, arriba del arco superciliar, parte superior del arco de la ceja y por detrás la protuberancia occipital, punto más prominente de la superficie posterior de la cabeza. El examinador sostiene la cinta con la mano izquierda. Su mano derecha toma el extremo libre de la cinta y la coloca alrededor de la cabeza. Cruza la cinta de forma tal que el cero quede frente a la vista del examinador, a un lado de la cabeza. Es importante verificar que la cinta esté en contacto con ambos puntos de referencia y hacer un poco de presión al momento de hacer la lectura para evitar posibles errores que pueda causar el cabello del niño. La circunferencia cefálica permite evaluar el crecimiento del cerebro en edades tempranas. El registro se hará en centímetros y milímetros. Ejemplo, 44,5 centímetros, 44 centímetros con 5 milímetros. Circunferencia de la cintura. ¿Cómo se determina la circunferencia de la cintura? El instrumento utilizado es la cinta métrica. El examinador se coloca a un lado del niño y marca como referencia anatómica el punto medio entre el borde inferior de la décima costilla, es decir, la costilla flotante, y el borde superior de la cresta ilíaca. La cinta se pasa por el lugar indicado haciendo ligera presión al momento de hacer la lectura y que el cero quede frente a la vista del examinador. Este indicador mide la grasa abdominal utilizado como predictivo de riesgo para complicaciones metabólicas y cardiovasculares en el adulto. El registro se hará en centímetros y milímetros. Ejemplo, 54,5 centímetros, 54 centímetros con 5 milímetros. Pliegues cutáneos. ¿Cómo se determina la medida de los pliegues cutáneos? La medición de los pliegues cutáneos permite estimar el porcentaje de grasa corporal. El instrumento utilizado es el calibrador de pliegues y se realiza en el brazo izquierdo, en el pliegue tricipital y en el pliegue subescapular. El paciente debe permanecer de pie y los brazos colgando libremente a los lados del cuerpo. En el brazo izquierdo, la medición se realiza en el punto medio del brazo según referencia para la medida de la circunferencia braquial izquierda.
Se toma en forma de pinza el panículo adiposo entre los dedos pulgar e índice, procurando no incluir tejido muscular. La medición del pliegue tricipital se toma en forma vertical en la línea media acromial radial paralela al eje longitudinal del brazo izquierdo. La del pliegue subescapular se toma en la espalda, en el ángulo inferior de la escápula, en dirección oblicua hacia abajo y hacia abajo, formando un ángulo de 45 grados con la horizontal. En todos los casos, la rama del calibrador se abre y se colocan sobre el pliegue 1 o 2 centímetros por debajo de los dedos. La medición se efectúa 2 o 3 segundos después de haber colocado el calibrador. Durante el proceso, los dedos no deben dejar de sostener el panículo adiposo y al retirar el calibrador es necesario abrirlo a fin de no lastimar al paciente. El registro se hará en milímetros. En este video hemos insistido en informar sobre las herramientas fundamentales para la evaluación antropométrica. Bueno, en el video ustedes han visto cómo se realiza la evaluación nutricional en niños, desde los perímetros, ¿no es cierto?, el peso, la talla, el pliegue cutáneo. Espero que se haya podido comprender, ¿no es cierto? No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Esto hay que comparar con las tablas, ¿no?, de crecimiento. Para adultos tenemos las tablas de Frisancho, ¿no es cierto? Y para niños, en este caso, tenemos las tablas de la OMS, ¿no? Y la del NSHS también, que todavía siguen utilizando los americanos, hoy utilizan eso. Nosotros utilizamos de la OMS, ¿ya? Entonces, esto tenemos que hacer con tablitas, midiendo, interpretando de la mejor manera, ¿no? Entonces, para eso se recurre a utilizar la campana de Gauss, ¿no?, que nos habla, es una medida, es un análisis estadístico que nos dice dónde está ubicado el paciente cuando hemos medido, ¿no?, o hemos pesado. Entonces, voy a tratar de presentarles esto. Entonces, ahí está la campana de Gauss, ¿no es cierto? Y de acuerdo a esta campana nosotros interpretamos, ¿no es cierto? Es una campana que sigue la ley de la normalidad, ¿no es cierto? Que todo lo que está a izquierda son los que, bueno, están en una parte de lo normal, pero son los que de a poco, si están en un nivel cada vez inferior, son los que tienen problemas nutricionales, ¿no es cierto? Y si es al lado derecho también por problema nutricional o el exceso que puede tener. Entonces se mide en porcentaje de la mediana, en percentiles se divide y en desviaciones estándar, ¿ya? Entonces aquí tenemos en desviaciones estándar, donde más menos una desviación estándar es el 68.3 de la población, que es anormal, ¿no? La población normal. Si es más menos dos desviaciones estándar, tenemos el 95% que está, ¿no? Pero ya aquí hay, a un lado a la derecha será riesgo de sobrepeso o obesidad, y al izquierdo ya desnutrición, ¿no es cierto? Y si es 99.7%, más menos 3 desviaciones estándar. Al lado izquierdo es desnutrición y al lado derecho es sobre obesidad, ya no directamente. Entonces es esto que ustedes tienen que interpretar en base a estadística.
Por eso les decía yo que tal vez alguno de ustedes fuera epidemiólogo nutricionista, nos dibujaría con estos análisis estadísticos de todo lo que está, cómo está creciendo la población, qué enfermedades hay, cómo se comportan las patologías nutricionales, etcétera, etcétera. Ahora, eso yo les digo, no sé hasta dónde llevan la epidemiología, lo único que sé es que hay un doctorcito ahí que escapa, que explica bien y al final, pero la gente no está aprendiendo, no salen cuando ya están en el mercado, ya están trabajando, están ahí sentaditos en una plaza, ¿no? Y esperando que alguien les contrate, ¿no? Pues saben mucho o no han aprendido nada, una de dos cosas, ¿no? Entonces, esto es para reflexión, para que ustedes digan, bueno, esto, ¿cómo voy a utilizar? ¿Dónde? Espero que tengan la suficiente madurez ya, porque son toditas, están alrededor de 20, 25 añitos, yo creo, o será 19, 22 tal vez, donde están ustedes. Pero esta es la época donde tienen mucha sustancia gris, ¿no? Utilícenla, chicas, chicos, utilícenla. Entonces, vamos a sacar el porcentaje de la mediana, el porcentaje de esta mediana, vamos a sacar. Para el peso talla es peso real sobre el peso ideal para la talla por 100, ¿ya? Anótense, cuando es más del 90%, vamos a decir que es normal. Entonces, si es entre 90 y 80, vamos a decir desnutrición leve. Si es entre 80 y 70, vamos a decir moderada, y menos de 70 es desnutrición grave. ¿Ya? ¿Han anotado? Doctor, ¿puede volver a repetir, por favor? Ya, más de 90 es normal, entre 90 y 80 es leve, 80 y 70 es moderado, menos de 70 grados. Más de 90 normal, entre 90 y 80 leve, 80 y 70 moderado, menos de 70 desnutrición grave. ¿Ya? Espero que hayan anotado. ¿Alguien lo ha entendido? Entonces, este es el peso talla. Esto nos sirve para hacer el diagnóstico actual, ¿no es cierto? De que tiene este flaquito el niño, o también en el adulto, ¿no? Entonces nos hace ese diagnóstico. Tiene la desventaja de que se utilizan dos instrumentos, un poquito, pero bueno, eso hay que tratar de... Se puede hacer nomás, no es un problema grave. Y ustedes en su consultorio van a hacer esto, ¿no? Y para la edad es la talla real sobre la talla ideal para la edad, ¿no es cierto? Entonces aquí sus valores son el porcentaje de la mediana, les estoy dando, ¿no? Más del 95 es normal, 95% es normal, entre 95 y 90 es leve, 90 a 85 es moderada y menos de 85 es grave, ¿ya? Otra vez, más del 95 es normal, entre 95 y 90 leve, 90 a 85 moderado, menos de 85 grados, ¿ya? Eso quiere decir, si estamos en el lado izquierdo, ¿no es cierto? Si es grave, va a estar menos de 3 desviaciones estándar, más o menos, aquí abajo, ¿no? O sea que es pequeñito el niño, ¿no? Igual si es para peso talla, que tiene un peso muy bajo, si estamos aquí, ¿ya? Después, si es peso edad, es peso real sobre peso ideal para la edad, esto se hace por 100. La talla edad, antes de que me pase a peso para la edad, es una medida sumamente importante, porque se estaba hablando del crecimiento de un niño al nacer, ¿no es cierto? Ya aquí las células han crecido bien, tiene buen impulso en la vida, ¿no es cierto? Y va a crecer sin problemas, ¿ya? Y no va a ser pequeñito, pero si en caso de que sea pequeño, ¿no es cierto? Estatura baja, entonces el riesgo es alto de que haya enfermedades crónicas, es altísimo. Entonces, incluido el cáncer, ¿no? Entonces, por eso es importante la rama de nutrición, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya. Después tenemos el otro indicador que es peso para la edad. El peso para la edad es un indicador de un momento nada más, ¿no es cierto? Y sirve para ver cuánto ha aumentado uno de un día a otro, para evolucionar. Pero para hacer un diagnóstico es inespecífico, ¿no? Ya.
del estado actual. El peso de edad es el peso real sobre el peso ideal para la edad, ¿no? Más de 90 es normal, entre 90 y 75 es desnutrición leve, 75 a 60 es desnutrición moderado y menos de 60 es desnutrición grave. ¿Ya? Cuando estemos hablando de la parte de desnutrición y obesidad, ahí vamos a un poquito más a profundizar eso. ¿Ya? Pero ustedes tienen que saber que así tienen que evaluarse y esto es la clave. Pues yo les voy a mostrar, hay nuevas técnicas que se están utilizando, ¿no? Pero no están supliendo a la antropometría, ¿no? La antropometría sigue siendo práctico, sencillo y no necesita cables, nada de estas cosas, ¿no es cierto? Si ustedes hacen bien sus tomas de medidas y además de alguna manera están en relación con el paciente, ¿no es cierto? Ya ustedes pueden mejor hacer su tratamiento, ¿ya? Entonces, esto es el porcentaje de la mediana. No sé si tengo más adelante otra vez. Esto está, estas son las curvas que tenemos, ¿no es cierto? Este es el peso longitud, ¿no? Esto está en percentiles, ya, para que vean en percentiles también. Percentiles 50 es que decir que está en la mitad, ¿no? O sea, 50 están encima. El percentil 50 es lo ideal, por ahí es donde tiene que pasar el niño, en este caso para peso, para longitud. Si está, hemos dicho que puede estar en el 85 percentil, ¿no es cierto? Está normal nomás, ya más del 97 ya decir que es alto, ¿no? Entonces, si es en el 15, eso está con peso para longitud, no, aquí peso para longitud, el que hemos dicho, ¿no? Más de 90, hemos dicho es normal, ¿no? Para peso para longitud, ¿no? Si está más de, no, aquí es normal, más de 90, es altito, hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces, esto es en percentil de cada 100, que quiere decir que 85% están arriba y 15% están abajo, ¿no es cierto? ¿Ya? Hasta 85%. Es decir, que está bien nomás, ¿no? ¿Ya? Y si es 15%, ya es que pocos niños están en este percentil, y el percentil 3 ya es un peso para la edad que está abajo. ¿Ya? Esto es hablando en la distribución de percentiles. El 50 el ideal, el 85 que está un poquito ya alto, peso aumentado. Aquí está abajo y menos del 3 percentil que está muy bajo y más del 97 está dentro, los que están gorditos, podemos decir, ¿no? Peso por longitud. Este es el peso para la edad, la misma interpretación y en percentiles se da, ¿no es cierto? Y nosotros podemos considerar como percentiles también, sin percentil 50, casi decimos generalmente para todos estos menos del 20 percentil ya está bajo, ¿cierto? Y menos del tercer percentil está con desnutrición grave, ¿no? En el 85 está bien nomás, ¿no? Hasta el 90, si es peso para la edad. Hemos dicho 90, ¿no? 90. Entonces está dentro de lo normal, ¿no es cierto? Más de 90 ya está con un peso, está gordito en este caso. Entonces si entienden, porque si no, ustedes no van a poder interpretar, ¿no es cierto? Y esto es, bueno, es en inglés, esto ya hemos repetido. Peso para longitud de niños también hemos repetido. Este es el índice de masa corporal, ¿no es cierto? Entonces el índice de masa corporal, vamos a decir debajo del 10º percentil, más o menos por aquí, ¿no es cierto? Es que está enflaquecido, ¿no? El niño. Si está entre el 10 y el... O sea, más bien, que tenemos que decir, esto estamos hablando de índice de masa corporal en general, ¿no es cierto? Menos de 11 está abajo, ¿no es cierto? Esto se cataloga, pero en percentiles, ¿no?
Entonces aquí vamos a poner, si es en percentiles máximo menos del 10º percentil, vamos a decir que está flaquito, ¿no? Entre el 10 y el 85, ¿no es cierto? Vamos a decir de que es normal, ¿no es cierto? Con esto vamos a hacer, para esto se han hecho abacuos y ustedes pueden sacar la relación peso sobre talla al cuadrado, pueden sacar esa suma nos da eso, ¿ya? No sé si han hecho ustedes este ejercicio ya, pero pueden hacerlo y pues si tienen dudas se preguntan, ¿no? Y cuando es entre 85 y 97% es sobrepeso y más del 97 percentiles de obesidad, ¿ya? Aquí están los valores que nos da, ¿no es cierto? Para poder ubicar en la tabla. Es eso para la interpretación. Cuando hagamos un esquemita vamos a hablar de esto. ¿Ya? Ahora, tenemos que hacer una encuesta dietética, ¿no es cierto? Porque si no hacemos una encuesta dietética, no vamos a poder va a quedar un poco incompleta nuestra valoración, ¿no es cierto? Estamos haciendo antropometría, antecedentes clínicos tenemos que tomar en cuenta, ahí vamos a mencionar en esta historia dietética esto. Ahí está. Entonces, en esta historia dietética, vamos a considerar la alimentación, ¿no es cierto? Espero que hayan hecho esto, pero ahí tenemos una parte alimentaria que hay que considerar, una parte psicológica y la otra parte clínica, ¿no? Que nos tiene que hacernos ubicar dónde está, qué tiene nuestro paciente, qué le voy a hacer con él, ¿no es cierto? ¿Qué diagnóstico va a tener, ¿no es cierto? O sea, hay algunas dudas que pueden tener, pero ustedes tienen que preguntar, pues, ¿no? Yo no puedo adivinar hasta dónde están entendiendo, ¿no? Entonces aquí tomamos en cuenta la alimentación. La alimentación tiene que hacer un recuerdo de 24 horas o cronología de la alimentación que ha recibido desde que ha levantado esa persona, ese niño, ¿no es cierto? Después vamos a ver los nutrientes corrientemente ingeridos, ¿no es cierto? ¿Ya? Este aporte de nutrientes que hay en los alimentos. Sabemos que tienen más son las leguminosas y las verduras especialmente, ¿no es cierto? Hábitos de la misma, cómo logra alimentarse el paciente, la historia de dietas, ellos dicen, no, le hago esta y yo no. Entonces, si he estado con diarreíta, le estoy dando de esta manera, ¿no? Entonces, todo esto parece sencillo, pero está lleno de costumbres, de hábitos, de interferencias en la crianza de los niños, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que hacer es leer. Si hay alguna cosita más que ustedes no están entendiendo, pues si no han preguntado, pues leen, pues no. Entonces, si de acuerdo ustedes tienen que estar con sentido común, tienen que buscar una solución también, ¿no? Y otro gran problema es la alergia, ¿no? En los alimentos, especialmente los mariscos y ahora último hasta las lentejas, ¿no? Y con estos inventos, no sé si son inventos, pero la intolerancia al gluten tiene algo de componente psicológico, ¿no? Bueno, todo tiene acá psicológico, pero es que vives en una sociedad llena de problemas, ¿no? Bueno, después tenemos la parte clínica, o mejor la parte psicológica. El ser humano hemos hablado que es un ser se impresiona de todo, ¿no es cierto? Es bastante sensible, emotivo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?
Entonces, cuando nosotros estamos viendo a un paciente, tenemos que ver esos factores psicológicos, ¿no? Cómo está la familia, ¿no es cierto? Si el padre vive con ellos, ¿no es cierto? Si tienen los suficientes ingresos, si hay una familia extendida, ¿no es cierto? Están el abuelito, el tío, de todos, ¿no? O si no es una familia muy pequeñita, una familia nuclear, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que tenemos que considerar. Después, el estado socioeconómico. Es decir, si es bajo, bueno, ahí les dan un poco de algunos suplementos, los hospitales dan como gran cosa 2 tabletas creo que les dan y se acabó, ¿no? Bueno, antes no daban nada, van a decir algunos, pero ahora por lo menos se da Bebelac, no sé. Bueno, pero de igual manera sigue siendo muy limitada la ayuda, ¿no? A las familias pobres especialmente. Aquí también se considera las historias, dietas prescritas o autoimpuestas, ¿no? No, eso tiene que comer. Todos mis bobitas han crecido así y esto tiene que comer, ¿no es cierto? Y así es, se va pasando de una a otra generación y lleno de creencias más. Eso vamos a ver en condiciones socioculturales. Ustedes van a ver que realmente es difícil entender a nuestra población, ¿no? Autopercepción del estado nutricional y o percepción del que cuida acerca del estado nutricional del niño, ¿no? Entonces, dicen estoy flaquito y está flaquito. Ustedes van a ver, alguien de ustedes dice, yo me siento flaquito, entonces va a ver que se mide y está flaquito. Y también se come en cuenta la región cultural. No tendremos mucho de nosotros, pero sí la cultura, ¿no? El chuño nomás voy a comer, y con chuño quieren alimentarse, quieren vivir, ¿no? Entonces, no es así, ¿no? Por eso tratamos y son leyes de la alimentación que se dan su frecuencia, densidad, su incidencia, cantidad, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Que se considera, ¿no? Hasta ahora se considera eso. Claro que pone horarios en esa ley, no pone horarios. Horarios hay que poner porque ahora vivimos una época donde hay gorditos, ¿no? Y tenemos que nomás decirle que respete sus horarios, ¿no? Y en la parte clínica, que hay que tomar en cuenta los suplementos, ¿no? O la medicación que reciben, vitaminas, a veces solo con vitaminas quieren vivir algunos, ¿no? Características de las deposiciones, o sea, que está funcionando bien ese intestino, ¿no? Pues si está estreñido en vano, estamos preguntando todo eso, no hemos preguntado si está funcionando su intestino, ¿no es cierto? No va a recibir nada, más bien va a vomitar el niño o la persona que estamos orientando, ¿no? La actividad que hace también siempre tiene que estar la actividad del patrón de sueño, ¿ya? Esto es importante. Entonces, estos son los nutrientes que estamos ingiriendo, ¿no es cierto? Y van vías, ¿no? Es el ingreso de la dieta, ¿no es cierto? Ahí va a haber factores de transcripción que hemos dicho que va llegando a las células, hay una transducción de señales, ¿no es cierto? Y va a los ribosomas, hemos dicho, y se forman las proteínas, ¿no? Y en este caso es la vía B, ¿no es cierto? Y tenemos para que se puedan expresar los genes después, ¿no es cierto? Esta es la vía C, ¿no? Pero muchos intervienen en vías metabólicas, ¿no? Entonces, actualmente, si ustedes se dedican a nutrición y metabolismo, ustedes van a ver ahí que hay personas que son simpático-miméticas y otras son parasimpático-miméticas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las simpático-miméticas? Las que están saltando todo el rato, no prestas este otro, y que se emociona fácilmente, ¿no es cierto? Es el que se enamora facilito, ¿no es cierto? El que es bastante expresivo. Y tenemos muchas personas así que en nuestro medio que reaccionan. Entonces, esos pacientes tienen alto riesgo, ¿no? Y si son gorditos más, pueden complicarse, ¿no es cierto? O al revés, ¿no? Son los parasimpático-miméticos, metabólicamente hablando, se ha dicho, son los que son tranquilos, ¿no es cierto? No hacen acción, no tienen acción, las pasan bien, comen nomás y están igual, gorditos ya también, ¿no es cierto? Entonces, a ambos lados hay ciertos riesgos, pero el que tiene más riesgo de hacer infarto, enfermedades graves, es el parasimpático mimético. Entonces, tranquilo, nomás va a estar bien. Si está gordito, hay que regular de otra manera la alimentación, ¿ya?
Entonces, para eso ustedes tienen que saber todo el metabolismo. Y una partecita les doy, ¿no? Pero después ustedes tienen por su cuenta, les van a dar, porque creo que esta parte no lleva un metabolismo de ustedes. Sin decir a nadie, nomás váyanse a comprar un librito de metabolismo y apréndanse todas las vías metabólicas, el ciclo de Krebs, el ciclo de la urea, todo, ¿no es cierto? Y en base a eso van a ver que ustedes van a estar capísimas para hacer todo, ¿ya? Lo bueno es que a ustedes les van a dar cartón, eso es lo que están buscando al final, pero ustedes tienen que darle valor a ese cartón, porque si no, si ustedes ahí van a poner en el cuarto de los recuerdos, van a poner su cartoncito, ¿ya? Entonces denle vida a ustedes a todo esto. Bueno, antes de esto, pero tenemos que entrarnos a la parte molecular, ¿no es cierto? Y tenemos que empezar a dar laboratorios. No podemos estar manejando un paciente con obesidad si no tenemos glicemia. Si no tenemos hemoglobina glicosilada, no podemos manejar, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se quedan truncadas ahí, decir, pero que mejor que lo vea el médico ya, y qué cosas el doctor. Les va a robar pacientes, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, ustedes tienen lo que van a orientar, ¿no? Nutricionalmente, esa es su arma de ustedes. Y es la arma más, tarda más, pero es también certera, ¿no? Entonces, antes de llegar a esto, hay compartimientos que se han medido, ¿no es cierto? Se utiliza la plastimografía, ¿no es cierto? Que a una persona se le pone dentro de un pequeño cuartito, vamos a decir, donde se tiene todas las medidas de referencia. Al entrar el cuerpo nomás, ya se sabe cuánto de grasa tiene, cuánto de tejido no graso, ¿no es cierto? Mide ya la composición. Eso se llama plastimografía, se llama, ¿ya? Les menciono eso para que ustedes vean de que hay otras técnicas más, ¿ya? Otra es utilizando isótopos, ¿no? Como el carbono, el nitrógeno 15, el carbono, el calcio 49, ¿no? Que se utilizan. Y estos pasan en estado inestable y llegan al organismo, se convierten en estado estable y emiten unas radiaciones gamma. Eso se mide por espectrometría, se mide eso, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos da idea de cómo está el componente de proteínas, el componente nitrógeno, ¿ya? Otra forma de medir es a través de la DEXA, ¿no es cierto? Es una técnica donde por doble energía se pasa rayos X, ¿no es cierto? Y rayos X que franquea el tejido celular subcutáneo y también a nivel del tejido óseo, incluso la trabécula puede verse, ¿no es cierto? Eso es la DEXA, ¿no es cierto? Y también podemos utilizar la resonancia magnética nuclear, ¿no es cierto? Donde nos va a medir la resonancia magnética nuclear por el magnetismo que se produce, nos va a medir las concentraciones, ¿no? A nivel de los tejidos, de los nutrientes, ¿ya? Después tenemos la tomografía computarizada, ¿no es cierto? El TAC, que la parte densa se ve clara, y la no densa se ve en parte oscura, ¿ya? Podemos ver la ecografía también, diferencia de densidad, podemos ver emitiendo ecosons, ¿no es cierto? Se puede ver los tejidos también. También tenemos, siguiendo el principio de Arquímedes, ¿no es cierto? Tenemos cuando el cuerpo que ingresa a una piscina es proporcional al agua que desplaza, ¿no es cierto? Y se puede medir con eso también la masa, ¿no? La masa corporal. Entonces, yo ahora les voy a mostrar otra técnica donde se pasa, que es la bioimpedanciometría, ¿no es cierto? Que se pasa una cantidad de corriente eléctrica y hay algunos que son más resistentes al pasaje de esta corriente, que se llama bioimpedanciometría, ¿no es cierto? Que es el tejido graso especialmente. Y la que deja pasar fácilmente son las proteínas, donde están los músculos especialmente. Y esto se mide la masa grasa y la masa no grasa.
A ver, vamos a tratar de ubicarles. Antes de continuar, si alguien tiene preguntas, niñas, jóvenes, ustedes ven que cada vez les es un poquito complicado la existencia. Les he hablado de las medidas antropométricas sencillitas, que las que más se utilizan son esas, por eso que hemos puesto más énfasis a ese nivel. Pero ustedes están viendo que ya la composición química del cerebro, del organismo humano, nos habla de que podemos medir otras, ¿no? Otras que son también como técnicas físicas, ¿no es cierto? Como hemos dicho, la plastimografía, utilizando la resonancia magnética nuclear, ¿no es cierto? La tomografía computarizada, ¿no es cierto? La DEXA, los rayos X, ¿no es cierto? Entonces, son nuevas técnicas que, quién sabe, no sabemos. Que alguien sí, bueno, estoy yendo a España y ya ustedes van a ver por ahí, hacen densitometría, van a hacer. Y ya ustedes tienen una idea, ¿no? Porque hay mucha gente que se va, ¿no es cierto? Lastimosamente es así. Y van a poder ahí utilizar, por lo menos nos van a ver como si fueran campesinitos delegados de Arani, digamos, ¿no? No sé si tienen algunas preguntas, que debe haber muchas, ¿no? Keila Arroyo, ¿por qué se ha ido? ¿Aló? No, está sigo acá. Ah, yo pensé que se había ido. No, no hay preguntas, chicas. ¿Se han quedado anonadadas? ¿Preocupadas? No pregunta nada. Cisela, ¿ya estás en línea o nada? No está la Cisela, mira. Qué bandida esta niña, ¿no? Por lo menos que llamara por celular. Cisela, yo pensé que había gente así, ¿no? Tramposa, ¿no? Bueno, tú, José Andrés, como varoncito, a ver, hazles respetar a tus compañeros, pregunta al Guito. Tú, Lucía, ¿qué eres? ¿Qué te gusta hablar? ¿La Lucía tampoco está? No, doctor, estoy aquí. Pregunta a Lucía. Bueno, más que todo esto de la parte ahorita que está hablando de laboratorios, doctor. Ahorita voy a hablarles de eso. ¿Ya? Es lo que más, digamos, que para refrescar. Pues eso les voy a dar ahorita, ¿no? Es que son valores que ustedes tienen que tener ahí, ¿no es cierto? Si se deshidrata el niño, tienen que saber cómo está su sodio, cómo está su potasio, ¿no es cierto? Entonces, porque no van a estar ahí, llámale a tal, porque ustedes tienen que reponer los sueros que tienen glucosa, tienen electrolitos, o sea, ustedes tienen que ir perdiendo ese miedo, ¿no? Muchos de ustedes, no sé cuántos, pero tienen miedo a los hospitales, ¿no es cierto? Otros ven un pacientito nomás y se ponen nerviosos o nerviosas, ¿no es cierto? Cuando no, pues son igual que nosotros, nuestros semejantes nomás. Nosotros nos hacemos figuras nada más, ¿no es cierto? Entonces, claro, ustedes son jovencitas, poquito a poco se van a dar cuenta de que la vida es así nomás. Y hay que, por eso trato de un poquito más de llevarles más allá, es como si les estuviera jalonando de a poquito para que ustedes digan, ya, esto más, sí, esto más veremos, esto que aquí, no hay que tener mucho temor a esto, porque tiene preferencia el paciente, la persona, que hagamos bien las cosas. Esto, ¿no es cierto?, que tiene que nacer de nosotros, ¿no? Y no ser así indiferentes. Todo esto que nuestra sociedad, ya me he cansado de decir tantos problemas que tiene nuestra sociedad, ¿no?
Entonces, si no hay preguntas, seguimos. Ahora les voy a mostrar lo que es la densitometría un poquito más para que ustedes profundicen más, ¿no? Porque el cuerpo que ustedes tienen, que todos tenemos, pues solamente son risitas, carita y punto, y se acabó, ¿no es cierto? Está detrás de esta nuestra mascarita que tenemos, está pues nuestro cerebro, están nuestros ojos, y detrás de todos estos tejidos está pues todita la nutrición funcionando, ¿no? Entonces, y lo que quiero es que ustedes hagan el esfuerzo de llegar hasta donde más se pueda y las técnicas que están apareciendo para que ustedes sean bien formaditas, ¿no? Y puedan utilizar cuando mejor saben la parte de funcionamiento del cuerpo, las enfermedades, entonces van a ser mejores sus dietas. ¿Y quién no les va a contratar? Si teniendo esa mentalidad, van a con mucha facilidad ser buenos profesionales, ¿no? Entonces, les voy a pasar ahora este otro videito para seguir un poquito más profundizando. De composición corporal previo. Voy a apagar mi micrófono.